Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 2, los presocráticos. Empecemos. Antes de comenzar con el desarrollo de su guía, les recomiendo, como siempre, tenerla a mano y escribir el nombre, curso y fecha. En esta guía vamos a conocer el pensamiento de filósofos presocráticos para reconocer su importancia en la historia de la filosofía. Entonces, para comenzar, aquí les dejo a un personaje que los va a acompañar durante el desarrollo de la guía. Dice: buen día, soy Aristóteles, junto con Sócrates, de los filósofos más importantes de Grecia. Así como él les acompañó en la guía anterior, esta vez seré yo quien lo haga. Veamos qué les dejó la profesora. Entonces, aquí para empezar, en el siguiente cuadro de diálogo aparecen las preguntas propias que vienen a reconocer el aprendizaje previo. Si hicieron la guía anterior a conciencia, deberían ser capaces de responder esto. ¿Qué es el logos? ¿En qué ciudad surgió la filosofía occidental? Menciona dos características del pensamiento mítico. Menciona dos características del pensamiento lógico. Una característica del mito es... Entonces, si ustedes se fijan, el espacio está más que adecuado para el tipo de respuesta que se solicita. Solamente una palabra o cuando mucho una frase. Continuemos entonces. Como dice la guía, hoy conocerán a los filósofos presocráticos, los primeros, junto con parte de su pensamiento y su arjé. Les dejo ahora para que desarrollen la guía tranquilamente. Nos veremos más adelante. Entonces aquí voy a hacer, antes de comenzar con la guía propiamente tal, una aclaración. Y es que la palabra arjé aparece después entre paréntesis con G, CH o KH. Cualquiera de esas formas está bien, están refiriéndose a lo mismo, ¿ya? Pero diferentes autores lo escriben de diferentes formas. Si ustedes lo encuentran con cualquiera de ellas, estamos hablando de lo mismo, que es el arjé. Comencemos pues con la lectura de la guía. 1. La filosofía de los presocráticos. En el mundo occidental, los primeros que intentaron ir más allá de las explicaciones míticas para responder las preguntas que se hacían fueron los filósofos presocráticos. A este grupo se les denomina así porque vivieron antes de Sócrates. No obstante, sería más apropiado afirmar que ellos compartían una misma preocupación, el cuestionamiento por el principio de las cosas o arjé. Aquí voy a hacer un par de aclaraciones. Primero, hablamos de la definición del concepto clave del día de hoy, que es el arjé. ¿Ya? ¿Qué es el arjé? El principio de las cosas, el principio fundamental de las cosas. Y luego, otra aclaración es que a este grupo de filósofos se les suele llamar presocráticos porque se supone vivieron antes de Sócrates. No obstante, hay algunos de estos filósofos que, a pesar de que están en el mismo grupo, fueron contemporáneos de Sócrates o incluso algunos posteriores. Pero se les clasifica de esta manera porque compartían este mismo cuestionamiento, y es el de buscar el principio de las cosas. Entonces, por eso, a pesar de que algunos vivieron en el mismo tiempo, fueron contemporáneos de Sócrates y otros fueron posteriores, se les clasifica de todas maneras como presocráticos. Hecha la aclaración, entonces continuemos. Los viajes de los navegantes griegos y la interacción con pueblos muy distintos favorecieron un ambiente intelectual abierto, propicio para la investigación racional y el cuestionamiento de las ideas tradicionales. Esta es una circunstancia importante que aparece repetidamente a lo largo de la historia, ya que para desarrollarse la filosofía necesita de un entorno que favorezca el diálogo y el intercambio racional de las opiniones. Se suele afirmar que los presocráticos fueron los primeros que consiguieron pasar del mito al logos. Ellos fueron los primeros que trataron de elaborar un discurso racional sobre la realidad en el que se mostrase cómo son las cosas y por qué son de ese modo. Entonces aquí tenemos un aspecto importante en relación a los presocráticos y al origen de la filosofía, al menos en Grecia, que es lo que nosotros nos vamos a centrar. Y es que ellos vivían en una ciudad costera. Por lo tanto, había intercambio de diferentes culturas. Entonces, como llegaban los barcos de diferentes lugares, entonces ellos podían ir conociendo el pensamiento y las tradiciones de las distintas personas que provenían de diferentes lugares del mundo.
Entonces esa riqueza cultural, ese intercambio, ¿cierto?, de idiosincrasia, permite un mayor y mejor desarrollo del pensamiento racional, porque ellos al conocer otras realidades van cuestionando su propia realidad. Entonces, por eso se dice que estos presocráticos, estos primeros filósofos, fueron quienes intentaron elaborar un discurso racional sobre la realidad, porque ellos ya no buscaban, ¿cierto?, la definición de las cosas o el origen de las cosas a partir de la explicación mítica, sino que van a hacer esa misma explicación, pero de una parte más racional, utilizando, ¿cierto?, la capacidad que tiene el ser humano de pensar. Continuemos. Los presocráticos fueron los primeros en darse cuenta de que emplear el logos implica cambiar por completo de perspectiva. El discurso del logos supone aceptar que la realidad es comprensible porque obedece a una norma racional y que por lo tanto puede ser explicada. Dice Aristóteles que esta búsqueda empezó con ellos por la actitud del asombro, actitud esencial de la filosofía. Entonces aquí sí que es importante hacer algunas aclaraciones. Y es que los presocráticos, obviamente, al darse cuenta de que podían utilizar el logos para explicar la realidad, con ello también se dieron cuenta de que la manera de pensar tenía que cambiar. Entonces ellos hicieron toda esta transición desde este pensamiento más bien mítico, donde todo era explicado más bien metafóricamente, y casi que a la interpretación del interlocutor, a una forma muchísimo más racional donde cualquiera podía entender. Y además aquí hay algo súper importante que dice Aristóteles y habla sobre la actitud que posibilita el desarrollo de la filosofía, que es la actitud del asombro. El asombro a nosotros nos permite conocer las cosas como si todo fuese por primera vez, como cuando los niños conocen el mundo. Entonces de esa manera los filósofos estaban conociendo el mundo a través del logos. Entonces a partir de esta actitud es que ellos puedan desarrollar ese pensamiento racional. Por el asombro comenzaron los hombres ahora y en un principio a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano, y luego al avanzar así, poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas más graves, tales como el movimiento de la luna, del sol y de los astros, y la generación del todo. Este apartado está en el libro Metafísica de Aristóteles en el libro 1. Entonces aquí, ¿cierto? A nosotros Aristóteles nos explica cómo y por qué fue importante esta actitud de asombrarse, porque ellos al principio obviamente que nosotros nos extrañamos de cosas que no conocemos, que cosas que son novedosas para nosotros. Sin embargo, en la medida que ellos se fueron asombrando por esas cosas que no tenían tanta trascendencia, sí que fueron preocupándose por otras cosas que para ellos era imposible explicar, como por ejemplo ahí decía el movimiento de la luna, del sol. Entonces muy probablemente ellos en un comienzo se preguntaban por otro tipo de cosas, pero después y en el desarrollo de la filosofía, de su filosofía, ellos se fueron dando cuenta de que había cuestiones que ellos todavía no eran capaces de explicar. Los primeros filósofos griegos, los jónicos, que vivieron en el siglo VI a.C. en las costas jónicas del Asia Menor, fueron sabios cuyo interés y asombro abarcaba la totalidad del ser. Ellos fueron, a la vez que filósofos, físicos, astrónomos o matemáticos, y las preguntas que se plantearon los primeros de ellos estuvieron tanto en el orden de la filosofía como de la física. Aquí sí que es importante aclarar, y lo vimos en la guía anterior, y es que filosofía significa amor por la sabiduría. Ellos aquí, como estaba recién, ¿cierto?, iniciando este tema de la filosofía, no hacían las distinciones como nosotros las hacemos ahora. Para ellos, lo importante era el conocimiento, era aprender. Por lo tanto, no separaban los saberes como nosotros lo hacemos los humanistas, los matemáticos, los científicos, no, sino que para ellos todo era saber. Por lo tanto, muchos de estos filósofos crearon y fueron pioneros en diferentes ciencias. Los jónicos, tales Anaxímenes Anaximandro, se asombran con el cambio de las cosas y se preguntan cuál es el principio de unidad común a todas ellas, desde donde todas se supone que surgen y a donde finalmente retornarán. Sus respuestas nos parecen simples y aún muy apegadas a los elementos físicos, pero ya en ellas vemos perfilarse algunas características de la búsqueda filosófica. Los primeros filósofos razonan sus respuestas, ya no responden contándonos una historia como en los mitos, aunque estos seguirán presentes en la filosofía, sino que buscan justificar su afirmación.
A pesar de proponer una respuesta, su búsqueda, su pregunta, queda abierta, siendo posible buscar otras soluciones. Así vemos cómo los filósofos se suceden unos a otros volviendo a plantearse las preguntas fundamentales y no quedándose enteramente conforme con las respuestas formuladas. Aquí lo primero que quería comentar es que los jónicos se les denomina tales Anaxímenes y Anaximandro porque vivían en la misma región, ya en las costas jónicas del Asia Menor. Luego, otra característica importante es que como estamos en una etapa de transición desde un pensamiento mítico a un pensamiento racional, es evidente que a pesar de que se hace el intento de que todo fuese racional, no se logra, porque están imagínense con una costumbre muy arraigada y salir de eso de la noche a la mañana es imposible. Entonces todavía nosotros en sus relatos podemos ver algunos rasgos del mito mezclado con esta parte más racional, ¿ya? Pero ellos son los pioneros en el usar el raciocinio y el logos para poder explicar lo que había en el mundo. Y con ellos obviamente podemos ver características de la búsqueda filosófica, que esto se da a nivel universal. Siempre que hay filosofía se dan estas características. Primero, razonar las respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos simplemente narrar, sino que lo que buscamos es justificar, argumentar la afirmación que yo estoy entregando. Y para yo poder justificar o argumentar lo que estoy entregando, primero debo pensar lo que estoy diciendo. Y la siguiente característica es que se buscan siempre otras soluciones. En filosofía se destaca que a pesar de que haya una misma pregunta, las respuestas son tan diversas como interlocutores haya. Entonces, constantemente en filosofía se están retomando algunas preguntas, pero las respuestas que van dando los diferentes filósofos son divergentes entre sí, porque además de considerar cierto el cambio, por ejemplo, de época, se consideran también cambios de la idiosincrasia o muchas veces hasta inclusive en diferentes regiones, en diferentes países se pueden dar distintas respuestas a una misma pregunta. Y esas son situaciones recurrentes de la filosofía, que a pesar de que eventualmente algunas preguntas puedan repetirse, las respuestas van a ser diversas. Vamos a comenzar ahora con el siguiente punto. Y aquí, desde aquí en adelante, se desarrolla el pensamiento muy básicamente de los filósofos presocráticos, de algunos de los filósofos presocráticos. 2. Los filósofos y la explicación del arjé. El primero de los presocráticos que vamos a revisar es Tales de Mileto. Nos dice que el agua es el principio fundamental o arjé y se apoya en que ella está presente en todos los elementos del cosmos. Tales sostenía que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua de forma parecida a un leño y por ello la tierra a veces tiembla. Al no estar sostenida sobre unas bases fijas, sino que, como está flotando sobre el agua, ésta la hace tambalearse. No ha trascendido escrito de ninguna de las teorías de Tales de Mileto, pero filósofos como Aristóteles o Séneca se encargaron de promulgar sus teorías. Es importante acá señalar que la mayoría de estos filósofos no tiene un registro escrito de sus pensamientos. No obstante, tampoco podemos desconocer su existencia debido a que hay filósofos que sí dejaron registros y los mencionaban a ellos como los pioneros en el pensamiento racional. Entonces aquí hay un fragmento del libro de la Metafísica de Aristóteles que habla sobre Tales de Mileto. La mayoría de los primeros filósofos consideró que los principios de todas las cosas eran sólo los que tienen aspecto material. En cuanto al número y a la forma de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua. Concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace del propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas. Por eso concibió tal suposición, además de porque la semilla de todas las cosas tiene naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Entonces aquí Aristóteles nos va a presentar algo del pensamiento de Tales de Mileto, indicándonos que para Tales el arjé o principio fundamental es
el agua, ¿ya? ¿Por qué Tales pensaba que era el agua? Primero contextualicemos también el lugar donde ellos viven. Recordemos que los jónicos viven en las costas, por lo tanto, si ellos miraban a su alrededor, evidentemente había agua. Entonces, él, por ejemplo, explicaba que los temblores se producían porque la tierra sobre la que nosotros estábamos era como un leño que flotaba. Entonces, como no tenía una base sólida, tambaleaba y por eso se producían los temblores. Otra cosa que él decía en relación al agua es que nuestra característica de humedad nos permite a nosotros la vida. Por ejemplo, las semillas son húmedas y necesitan agua para vivir. ¿Ya? Entonces él, al observar estas cosas en la naturaleza, pudo deducir o argumentar que entonces es el agua el arjé o principio fundamental. Revisemos ahora el siguiente presocrático, Anaxímenes de Mileto. Afirma que el arjé es el aire y piensa en un proceso por el cual se va transformando en lo más pesado y en lo más liviano. Condensación, rarefacción. Probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia, influyendo la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución del hielo de la Tierra. Y la condensación de la Tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso la representa la rarefacción. Si la piedra pierde condensación, dará lugar a la formación de tierra. A su vez, si la tierra pierde condensación, se transforma en agua. Y siguiendo el proceso de pérdida de condensación o rarificación del agua, surgirían las nubes. De estas el aire y por último, la rarefacción del aire produciría el fuego. Entonces Anaxímenes de Mileto, a diferencia de Tales, nos propone un arjé diferente, pero obviamente sigue estando dentro de una característica material, que es el aire. Anaxímenes de Mileto, a partir de la observación, pudo percatarse de que para nosotros es fundamental el aire. Por ejemplo, nosotros respiramos, los animales también necesitan aire para vivir, entonces a diferencia de su maestro, él considera al aire como el arjé o principio fundamental. Él explica en el aire dos procesos, el de condensación y el de rarefacción. En la condensación vemos cómo el aire se va a transformar hasta piedras y minerales y en el proceso inverso se va a transformar las piedras o minerales en aire. Finalmente, cuando el aire se rarifica, entonces va a producir el fuego. Entonces, él a partir, ¿cierto?, del proceso que eventualmente lo que él consideraba el proceso que pasaba el aire, se iban formando y transformando las distintas cosas que habían en el universo. Siguiente filósofo, Anaximandro de Mileto. Sostiene que el arjé es el apeirón, lo indefinido, que puede dar lugar a todo, pues no es nada determinado y todo vuelve hacia él. Anaximandro es el primer autor del que se ha conservado verdaderos argumentos filosóficos. Por eso, algunos estudiosos opinan que hay que considerar a Anaximandro y no a Tales como el primer filósofo. Entre las características del apeirón tenemos: el apeirón no tiene origen ni fin, porque él mismo es el origen o principio de todas las cosas. El apeirón es un principio ilimitado y en cuanto tal, ingenerable, es decir, el apeirón no solo es inmortal, indestructible, imperecedero, sino que tampoco ha sido engendrado por nadie. El apeirón es un principio omniabarcante y rector de las cosas del mundo. Antes de pasar a la explicación del pensamiento de Anaximandro, no sé si ustedes notaron que Tales, Anaxímenes y Anaximandro tienen la misma terminación en sus nombres, que es de Mileto. Eso no significa que eran hermanos, sino que el de Mileto significa el lugar de donde ellos provenían. Entonces nosotros cada vez que veamos los nombres de los filósofos y diga de, significa el lugar de donde ellos provienen. Entonces Tales venía de Mileto, Anaxímenes venía de Mileto y Anaximandro también de Mileto. Dicha esa aclaración, paso a explicar lo que es lo apeirón. Lo apeirón se supone que para Anaximandro es el arjé, el principio fundamental, es decir, todo lo que existe proviene del apeirón. El apeirón, decía Anaximandro de Mileto, es una masa que existe, simplemente está.
simplemente es inmortal, nadie lo engendró, es decir, no necesitó de otras cosas para generarse, sino que simplemente existe. Y de ahí, como es una masa que no tiene ninguna forma, puede adoptar cualquier forma que se requiera. ¿Ya? Entonces, desde esta masa, desde lo apeirón, van a nacer, por ejemplo, los árboles. ¿Por qué? Porque la masa no tiene forma y puede adoptar la forma que convenga. Además, tiene características bien definidas, como por ejemplo, es ilimitado, es innegable, es inmortal, indestructible, imperecedero y omniabarcante. Es decir, es como una especie de Dios, haciendo como una referencia bastante simple, que está ahí y que puede engendrar o generar todo cuanto existe. Siguiente presocrático, Pitágoras de Samos. Filósofo y matemático habitante de la Magna Grecia, ya no se conforma con la explicación del arjé como un principio físico. Quiere ir más allá y se pregunta por las relaciones entre los elementos, llegando a la conclusión de que la base de la realidad son los números, que miden estas relaciones y proporciones. La filosofía va ascendiendo en su grado de abstracción, desde tales que piensan un principio original, unificador y tangible como el agua, hemos llegado a Pitágoras, que incorpora en su explicación algo abstractos como lo son los números, y que pone su énfasis más que en la materialidad de la que está hecho el mundo, en las relaciones fundamentales para su constitución y movimiento. Aquí con Pitágoras de Samos nosotros hacemos un salto bastante importante en lo que es la filosofía, porque pasamos de un pensamiento más bien material, donde el arjé era algo más bien palpable, a un arjé que es abstracto. Ya, si yo les digo, por ejemplo, toquen el número el 5, técnicamente el 5 no se puede tocar. Podemos tocar el símbolo, la figura de 5, pero el número propiamente tal no. ¿Ya? Entonces de aquí, a partir del pensamiento de Pitágoras de Samos, es que la filosofía va a adquirir un mayor grado de complejidad, porque ya no hablamos solamente de cosas que nosotros podemos ver y tocar, sino que hablamos de un mayor grado de uso de nuestro pensamiento. Veamos qué nos dice Aristóteles aquí. Momento. Aquí es importante detenernos un segundo. Hasta ahora habíamos visto que los milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes, explicaban el origen de las cosas a través de la física, con elementos de la naturaleza. No obstante, tras la llegada del pensamiento pitagórico, la filosofía cambia en perspectiva y variedad, por lo que ahora la explicación del origen no se realiza desde algo palpable o concreto, sino que vemos un mayor grado de contemplación, lo cual permeará el pensamiento futuro de esta disciplina. Es decir, a partir, ¿cierto?, de la complejidad que propuso Pitágoras, es que la filosofía también va a ir evolucionando en el desarrollo del pensamiento. Las interrogantes y sus respuestas siguen creciendo en complejidad y abstracción. Así llegamos a los planteamientos sobre el ser formulados por Parménides y Heráclitos, quienes sientan las bases del pensamiento metafísico posterior. Ya entonces, a partir del pensamiento de Pitágoras de Samos, es que nosotros vemos una mayor complejidad en el pensamiento filosófico en general. Entonces aquí pasamos a los siguientes presocráticos, que son Heráclito y Parménides. Voy a hacer la lectura de uno primero, después del otro, y vamos a hacer la comparación entre ambos. Heráclito de Éfeso. Vivió en Éfeso, Asia Menor. Los datos acerca de su vida son inciertos. Se dice que estaba destinado a ser rey, pero renunció a gobernar. Es llamado por sus contemporáneos el Oscuro por su manera de escribir. Afirma que todo fluye, todo cambia, por lo tanto nada es, porque al definir algo como ser, como alguna cosa, lo estamos suponiendo estático y no consideramos que todo está deviniendo, dejando de ser algo y comenzando a ser otra cosa. Solo existe el movimiento, el devenir. Es famosa su afirmación, nadie se baña dos veces en el mismo río. La imagen del río, cuyas aguas están siempre renovándose, es muy clara para graficar su pensamiento. Pero el cambio abarca más que las aguas del río, el paisaje, el entorno. Nada puede sustraerse a esta dinámica incesante. Es decir, aquí nosotros podríamos eventualmente afirmar que para Heráclito de Éfeso, el arjé es el cambio, porque todo siempre está cambiando. Y al nosotros decir que algo es, entonces le estamos quitando esa posibilidad de cambiar. Y es que
la afirmación que él menciona, nadie se baña dos veces en el mismo río? Si nosotros lo explicamos de manera bastante sencilla, es que la persona que se baña en un río, en un segundo tenía una expresión. El agua que lo bañaba en el segundo 1 no es el mismo agua que lo baña en el segundo 2. La persona cambió no solamente en su gesto tal vez, sino que también probablemente le creció un milímetro, micrómetro de cabello, por ejemplo. Entonces, quien era en un momento, quien fue en un momento, ya no es en este momento. Entonces, para Heráclito, lo único verdadero, lo único que nosotros podríamos definir como algo estable es el cambio. Aunque parezca paradójico, para él lo único posible es el cambio, el devenir. Por otra parte, entonces tenemos a Parménides de Elea. Natural de Elea, ciudad griega de Italia, ha sido considerado el más grande de los filósofos griegos anteriores a Sócrates. Ha llegado hasta nuestros días parte de su escrito, un poema conocido como Acerca de la naturaleza. Antes de explicar el pensamiento de Parménides de Elea, y justamente apuntando a que su poema se llama Acerca de la naturaleza, es muy probable que la mayoría de los filósofos de los cuales nosotros encontremos algún escrito, sus poemas generalmente se titulaban Acerca de la naturaleza o sobre la naturaleza. No es que eso esté malo, sino que simplemente trataban el mismo tema, pero obviamente desde la perspectiva de cada cual. Entonces es muy común encontrar el mismo título aunque sean diferentes filósofos. Por su parte, Parménides niega el cambio, pues este es contrario a la lógica. La lógica señala claramente, el ser es y el no ser no es. Si aceptamos este principio, tendremos forzosamente que negar el cambio, pues si algo cambia, pasa a no ser lo que era, lo que es imposible. Pasa a ser lo que no era, lo cual es imposible también. La posibilidad de cambio supone siempre algo que no se tenía y se adquiere, o algo que se tenía y se pierde. En cualquiera de los dos casos habría mezcla de ser y no ser. Por lo cual Parménides llega a concluir, que solo puede existir un ser único, perfecto e inalterable, el On, al cual el ser humano accede únicamente a través de la razón, el Logos. Entonces aquí Parménides tenemos la diferencia, ¿cierto?, tan profunda en relación a Heráclito. Heráclito por una parte nos decía que lo único estable era el cambio, en tanto Parménides nos dice que no puede haber cambio, sino que lo que es y no puede cambiar. Entonces, eso que es único, que es perfecto y que no cambia, es el on. ¿Ya? Para Parménides, esta definición, ¿cierto?, de Arjé, podríamos decir, es el on, ¿ya? O el ser, que básicamente nos dice que nosotros no podemos cambiar, sino que somos siempre, en esencia al menos, somos siempre lo mismo. Y aparece aquí la aclaración. Heráclito y Parménides dejan planteada la gran disyuntiva de la metafísica, ciencia que se pregunta sobre el ser. Hablamos del ser en general, no del ser en cuanto planta, ser humano o cosa. La metafísica irá en búsqueda de lo permanente, de lo inteligible, siguiendo a Parménides, pero sin poder desconocer la afirmación heraclitiana del devenir. Es decir, a partir del desarrollo del pensamiento de Heráclito y Parménides van a ser una nueva rama de la filosofía que es la metafísica. La metafísica es una ciencia que se pregunta por el ser como algo permanente, pero también, ¿cierto?, en el desarrollo del pensamiento posterior, ese ser y esa permanencia del ser, si bien sí existe, tampoco podemos desconocer que cambia, ¿ya? Entonces, ¿existe algo permanente? Sí. ¿Existe el cambio? Sí. Entonces, lo que busca la metafísica es tratando de ir compatibilizando una afirmación con la otra, es decir, no puede negar que ¿existe la esencia o algo estable? No, no lo puede negar, pero tampoco puede negar que las cosas cambian. Entonces, eso es lo que trata de explicar o de buscar la metafísica, el ser. Voy a hacer ahora revisión de las preguntas que aparecen al final de la guía. La primera dice, completa el siguiente cuadro de acuerdo a lo revisado en la guía. Entonces aparece filósofo,
Arjé, justificación con tus palabras. ¿Qué significa eso? El filósofo es el presocrático al que nosotros acabamos de revisar. El arjé es aquel elemento que él considera como principio fundamental. En arjé no tienen que escribir frases ni nada, sino que simplemente el elemento, es decir, una palabra que a mí me indique cuál es el principio de cada uno de estos filósofos. Y luego, en la justificación, ustedes me tienen que indicar por qué, por ejemplo, Tales decía que el arjé era el agua. ¿Ya? Entonces, para Tales, el filósofo Tales, el arjé, agua. La justificación. Tales creía que era el agua porque vivía en una costa y todo lo que observaba necesitaba de la humedad. Con sus palabras, ¿cómo ustedes entienden o por qué, cómo justifican que el arjé de ese filósofo sea aquello que ustedes mencionaron? Y así con cada uno, con Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Pasamos a la siguiente. Dice, de acuerdo al pensamiento de cada filósofo, ¿cuál te parece el más creíble? Es decir, a partir de la revisión del pensamiento de los filósofos presocráticos, ¿a cuál de ellos les creen? ¿Cuál de ellos para ustedes es el más razonable? Y obviamente me explican por qué ustedes eligieron a ese y no a otro presocrático. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál crees tú que es el arjé? Elabora tu propia teoría. ¿Qué busco acá? Que ustedes me traten de explicar cuál es el principio fundamental, es decir, de dónde proviene todo cuanto hay. Entonces ustedes me ponen ahí, ¿cuál es el arjé? Una sola palabra que resuma su arjé y luego explicar, en el elabora tu propia teoría, explicar por qué ustedes consideran que ese es el verdadero arjé. ¿Qué diferencia supone el pensamiento de Pitágoras en relación a los filósofos anteriores? Es decir, ¿por qué Pitágoras es tan importante para la filosofía? ¿Por qué el desarrollo del pensamiento pitagórico es fundamental y qué diferencia había con los filósofos anteriores a él? ¿Qué es la metafísica? Entonces, cuando nosotros vimos el pensamiento de Heráclito y Parménides, se hablaba, ¿cierto?, de lo que es la metafísica o al menos objeto de estudio. Luego, Aristóteles les hace una pregunta. Antes de despedirnos, quiero que respondas una última pregunta, pensando en todo lo que has aprendido. Y la pregunta es, ¿por qué es importante la filosofía? ¿Por qué ustedes creen que es importante estudiar o saber filosofía? Antes de terminar, no te olvides de responder la autoevaluación que dejó la profesora. Hasta pronto. ¿Ya? Entonces aquí al final, como en cada una de las guías, aparece la autoevaluación. ¿En qué consiste la autoevaluación? Simplemente marcar con una X el recuadro de sí o no para responder a la pregunta que se le indica. Por ejemplo, respondí las preguntas que realizó el personaje al comienzo de la guía. ¿Se acuerdan ustedes que al comenzar Aristóteles hacía algunas preguntas en relación a la guía anterior? Entonces, si ustedes respondieron eso, ponen sí. Si ustedes no lo respondieron, le ponen no. Ya y así con cada una de las preguntas que ahí aparecen. Acuérdense que responder la autoevaluación les va a permitir a ustedes ver dónde está la falla y qué es lo que ustedes tienen que mejorar y qué es también donde ustedes están mejor y que por lo tanto hay que seguir potenciando. Cualquier duda o consulta, ustedes conocen mi correo electrónico, por favor no duden en escribir allí si es que hay algo que ustedes no entendieron. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.